día de capacitación. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar inicio al quinto día de capacitación del curso Introducción a MATLAB para Ingenieros. Muchas gracias a todos los participantes que nos han acompañado en el desarrollo de esta capacitación. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales. Se va a enviar los links respectivos por el chat de la reunión. Y también recordarles que en YouTube pueden encontrar más cursos y también pueden, a través de las redes sociales, informarse de los siguientes cursos que vendrán. Bueno, también les recordamos mantener las normas en etiqueta, que son muy importantes para la presentación. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a dar inicio con el día de hoy. Adelante, Isaac. Listo, buenos días. Buenas noches, perdón. ¿Se me escucha bien? Sí, sí se escucha. Ok, listo, solo denme un minutito nada más. Bueno, adelantando que el día de hoy vamos a empezar con lo que es gráficos en 2D y en 3D, que no nos va a tomar más de unos 20, 30 minutos, creo yo, sinceramente. Como es una introducción con los temas básicos, es más que suficiente. Sin embargo, la parte interesante del día de hoy, pienso, va a ser utilizar estos gráficos para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Eso sí me parece bastante interesante. Pero bueno, ya vamos a empezar con ello. Solo denme un segundito más. Y ya acabé. Entonces, comparto pantalla. Uy, hay un comentario. Perdón, ya, ahora sí. Entonces, bueno, empezamos con lo del día de hoy, lo que son gráficos. Dentro de MATLAB tenemos un montón de tipos de gráficos, ¿no? En realidad son demasiados como para cubrirlos incluso en una introducción. Por eso yo, por lo menos cuando se trata de una introducción súper rápida a MATLAB, incluso cuando son cursos ya incluso de más tiempo, pienso que es más interesante ver los gráficos más comunes y después, dependiendo de la necesidad, podemos ir conociendo los demás tipos de gráficos, porque dentro de MATLAB, insisto, tenemos una gama muy grande para gráficos. Gráficos en forma de cascada, gráficos implícitos, gráficos de dispersión, diagramas de caja y un montón de cosas más. Entonces, en serio, es demasiado amplio. Pero bueno, mejor empecemos con los gráficos bidimensionales o los gráficos en el plano, básicamente, ¿no? De 2 dimensiones. Entonces, para nosotros crear los gráficos bidimensionales, tenemos que hacerlo mediante la función plot, la que pueden ver aquí, que es la más básica, la más común y la que les apuesto que a pesar de la cantidad de gráficos que tenemos dentro de MATLAB, van a ser la función que más van a utilizar, sinceramente. Entonces, pues bueno, vamos a conocerla. En 2 consideraciones nada más. Que si se ingresa un único vector de datos, entonces a este vector de datos lo asumirá como los puntitos del eje Y. Porque, ojo, y algo que tal vez sí es importante detallar. Fijémonos en estos dos valores. En estos dos vectores, perdón. En el vector X, que estoy creando un vector linealmente espaciado desde 0 hasta pi, de 100 elementos. Recordemos, cuando yo no indico el número de elementos, quiere decir que son igual a 100 por defecto. Entonces, de 0 a pi estoy creando estos numeritos. 0, Y en Y, lo mismo. Entonces, la mayoría de gráficas que nosotros vamos a crear generalmente van a ser únicamente puntitos. Y MATLAB se va a encargar, si es que son gráficos bidimensionales, se va a encargar de unirlos con líneas. Y si es que son gráficos tridimensionales, tenemos que hacer lo que es una malla. Y MATLAB se encarga de hacer una interpolación. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Ahorita lo importante es esto, que en gráficos bidimensionales pasa esto. Entonces, si nosotros insertamos un único vector, por ejemplo, el vector Y, bueno, solo lo voy a ocultar esto de aquí, perdón. Ya, el vector Y, por ejemplo, vamos a ver la función plot, que aquí la pueden ver. Solo vamos a insertar el vector Y. Entonces, MATLAB me va a crear la gráfica, como la pueden ver, es la función seno en este caso, de 0 a 100. ¿Por qué de 0 a 100? Porque MATLAB está tomando las posiciones de los elementos como puntitos del eje X. Ese es el primer detalle que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el primer puntito
bueno, aquí podemos ver por eso como el vector Y tiene 100 elementos, es por eso que MATLAB me grafica de 0 a 100. Ya, pero si es que yo quisiera en cambio indicar tanto los puntos de X como los puntos de Y, aquí lo vamos a ver, quisiera indicar tanto los puntos de X como los puntos de Y, entonces primero paso el vector X y después paso el vector Y. Y ojo que no se deben de llamar de la misma forma, ¿no? X y Y. Pueden llamarle, no sé, tiempo tal vez, y aquí puede ser no, bueno, sí, ¿no? La distancia, la velocidad, la aceleración, lo que sea, ¿no? Pueden llamarle como ustedes quieran. Lo importante es recordar que el primer argumento de la función plot va a ser los puntitos del eje X y el segundo argumento van a ser los puntitos del eje Y. Eso es lo importante aquí. Entonces ahí sí vamos a ver correctamente que la gráfica se me hace desde 0 hasta pi. ¿Y cuánto es pi? Pues 3.14, 14, 15, 92 y no me acuerdo qué más. Entonces fijémonos que va hasta ahí. Entonces aquí podemos verlo eso. Incluso vemos la función seno completa mejor. Hasta 2pi lo voy a graficar. Ahí está, la función seno, que va desde 0 hasta 2pi. ¿A qué hago referencia con que esto nada más son puntitos unidos mediante líneas? Porque fijémonos qué pasa si es que yo pongo solo, quiero 5 elementos. Fijémonos, esta es la función seno que MATLAB me está dando. Justamente yo le di 5 puntitos. Fijémonos, el punto inicial, 1, segundo puntito, tercer puntito, el tercer puntito estaría aquí en la mitad, cuarto puntito y quinto puntito. Aquí estaría. Entonces, MATLAB, ¿qué es lo que hace? Pues, ok, este es el primer punto, segundo punto, traza una línea. Primer punto, segundo punto, tercer punto, traza una línea. Tercero, cuarto, traza una línea. Quinto, sexto, cuarto, quinto, traza una línea. Entonces, eso es lo que hace. Por ende, a eso me refería con que estos vectores de aquí, crear vectores linealmente espaciados, que son los que generalmente se utiliza con el operador dos puntos o la función linspace, suele ser útil crear hasta cierto punto los valores por defecto generalmente que nos da MATLAB. Pero en este caso vemos que con 100 elementos es más que suficiente. Si yo pusiera, por ejemplo, unos 50 elementos, igual no hay mucha diferencia, como podemos ver. Vamos a ver en cambio unos 20 elementos. En unos 20 no sé si se alcance a ver, pero la función ya no es tan suave. Tiene algunos picos más o menos. Entonces ahí sí está muy poco. Pero igual si nos pasamos en cambio a 1000 elementos, ya es como una exageración en realidad. Sería súper suave, cosa que no está mal, pero que tampoco es como que necesario. Por eso para mí siempre los valores que vienen por defecto dentro de MATLAB, dentro de algunas funciones, es más que suficiente. A menos que uno quiera modificar de forma explícita. Entonces, eso. Y obviamente, como acabamos de decir, que básicamente estamos graficando pares ordenados, punto en X, punto en Y, punto en X, punto en Y, evidentemente los dos vectores tienen que ser del mismo tamaño, ¿no? Si es que el vector X tiene más puntitos y el vector Y tiene menos puntitos, me va a dar error. Entonces, por ejemplo, aquí voy a indexar para coger del 1 hasta el penúltimo elemento, por ejemplo. Vamos a ver que esto me da error, justamente. Aquí, con esta indexación, que fue lo que trabajamos, no me acuerdo qué clase, pero igual ya vimos, estoy diciendo que quiero indexar el vector Y desde el primer elemento hasta el penúltimo, por eso le pongo ent-1. Y fijémonos que me da el error que les dije, porque tienen que ser del mismo tamaño. Pero si yo le quito estos, no indexo nada, como son del mismo tamaño, pues ahí no pasa nada. Eso. Entonces la función plot es así de sencilla, y ustedes pueden modificar muchas más cosas que ya vamos a ver más adelante. Pero eso es todo lo que deben de saber de la función plot. Eso es absolutamente todo. Claro que se puede modificar, poner cuadrícula, poner leyenda, poner título, nombres a los ejes, todo eso, pero hacer la línea más grande, cambiarla de color, etcétera, etcétera. Pero eso ya son simplemente detalles. En esencia, lo que hace la función plot es esto que acabamos de ver ahorita. No es nada más. ¿Y qué es lo que va a hacer en cambio la función plot3, que ya la vamos a ver más adelante, que es su versión en 3 dimensiones, la función plot3? Es exactamente lo mismo, pero vamos a necesitar una dimensión más, entonces un grupo de puntos más, que van a ser los grupos del eje Z. Los puntos del eje Z, entonces, esa es la única diferencia. Pero en esencia, eso es la función plot. A rajatabla, ¿no? Me refiero a de los conceptos más fundamentales, que es graficar puntitos, pares ordenados. ¿Por qué? Porque también existe otras formas, por ejemplo, la función fplot. La función fplot es una variante de la función plot, pero en lugar de graficar puntos, va a graficar como tal una función. En este caso, una función anónima, como podemos ver aquí, que justamente por eso las estudiamos, porque suelen ser extremadamente útiles y
Y bueno, vamos a ver qué genera, por ejemplo, con esta función de aquí. Fijémonos que genera esta curvita de aquí. Y ojo que no le estamos pasando ni puntos de X, ni puntos de Y, nada. Justamente por eso se llama fplot, porque hace el plot de una función. Entonces aquí incluso yo puedo pasarle, también alguna vez vi, aunque no me gusta mucho de esta forma, puedo pasarle entre comillas dobles, si mal no recuerdo, puedo pasarle la función coseno, por ejemplo. Y ajá, y sí se grafica la función coseno. Sin embargo, fijémonos que MATLAB de por sí ya nos da un aviso, que en futuras versiones probablemente lo quiten. Entonces yo aquí puedo ingresar entre comillas dobles la función seno, coseno, tangente, cotangente, seno hiperbólico, etcétera. Las que tiene MATLAB, las funciones trigonométricas. Pero no se recomienda, no se recomienda lo más mínimo. Se recomienda directamente utilizar funciones anónimas, como lo podemos ver aquí. Entonces yo podría convertir esto, en lugar de poner esto, pondría arroba, como MATLAB mismo me lo indica, es la ventaja de MATLAB, coseno de X. Y podemos ver que ahí es mucho más sencillo para MATLAB y no nos da ningún tipo de problema. Entonces, por eso es importante esta función de aquí, fplot, que nos permite hacer este tipo de gráficos en base a funciones. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente pude haber hecho esto, ojo, ¿no? Verán, voy a hacer esto. Ya tengo mi función. Permítanme quitarle la gráfica. Ya tengo la función definida, ¿no? Ahora, bueno, y permítanme también eliminar que tenía un par de variables que estaba trabajando hace ratito. Ya, ahora sí. Tengo solo mi función. Ahí está. Entonces, yo lo que podría hacer es esto. Por ejemplo, X es igual a un montón de puntitos linspace. No sé, desde el 0 hasta el 10. Tengo un logaritmo, no tengo un logaritmo, mejor no. Desde el 1 hasta el 10. Porque tengo un logaritmo, hay que tener cuidado con el dominio. ¿Ya? Ahí tengo mis 100 elementos, del 1 al 10. Y Y va a ser igual a F. Voy a evaluar F con X, ¿no? Entonces, voy a evaluar con cada puntito. Vamos a ver si es que me devuelve el resultado que yo espero. Efectivamente, sí me devuelve el resultado que yo espero. Los puntitos de X, los puntitos de Y. Ojo que esta expresión de aquí ni siquiera debería haberla ubicado, porque alguien pudo haber dicho, ok, en lugar de esto, copio esto, bueno, control Z, control C, control V, y esto lo comento, y esto lo voy a comentar. Entonces, esta también es una forma de trabajar con MATLAB. Esta línea de aquí, como son comentarios, como si no existiera. Entonces, aquí no le paren bola. Entonces, generalmente sí he visto que muchas veces se crean plots, ¿no es cierto? Y no está mal, ¿no? No está mal, no digo que esté mal. Entonces yo aquí hago plot, X, Y, y en esencia se está haciendo lo mismo, ¿no? Se está haciendo una gráfica de X, Y, aunque en este caso está el intervalo muy grande, digamos un poquito más chiquito. Ya, ahí se ve un poco mejor tal vez. Ya. Pero en esencia estamos haciendo lo mismo, crear puntos de X y crear sus puntos de Y. Pero en lugar de hacer eso, cuando tenemos unas funciones implícitas, y ya vamos a ver por qué, porque es una de las aplicaciones que quiero ver hoy con ustedes, es mejor crear la función implícita y punto, como función anónima. Entonces MATLAB ya tiene la función fplot y es ya cosa de cantar, no es nada del otro mundo. Entonces, esto nada más a tener en cuenta con la función fplot, que es muy, muy útil. En el personal yo lo utilizo a veces mucho más que la función plot misma, porque ya soy acostumbrado a trabajar, por eso les dije que yo estoy enamorado de las funciones anónimas, porque me parecen mucho más útiles, en especial en el campo en el que yo me dedico, que es el estudio de métodos numéricos. Entonces, eso, nada más. Y aprovechando es algo que no está aquí incluido y bueno, terminemos mejor con las gráficas bidimensionales y vamos a hacer un pequeño ejercicio directamente ya con una función más que no está incluida aquí, pero sí me gustaría estudiarla, que es la función f implícita en cambio. Pero ya la vamos a ver. Ahora veamos en cambio rapidito la función scatter, que me permite hacer lo mismo que la función plot, pero en lugar de unir los puntitos, es decir, lo mismo, voy a crear pares. Voy a crear pares ordenados, pares de X, pares de Y, en este caso pares de A, pares de B, pero es un par ordenado, ¿ya? Entonces, en lugar de hacer lo que hace la función plot, que es un puntito, otro puntito, y los une con una línea, simplemente está el puntito ahí y lo grafica con un marcador, con un circulito, y no une nada, simplemente grafica eso. Entonces, vamos a ver en este caso, eh, este ejemplo de aquí no me gusta, la verdad. Permítanme cambiarle. Prefiero dar puntitos, por ejemplo, X, voy a hacer del 1 hasta el 5, y Y va a ser igual a X, nada más. Entonces quiero hacer X como Y. Y para ver ese scatter de ahí. Entonces, no sé si le pueden ver. Le pueden ver que ahora se acaba de hacer un gráfico de dispersión.
Entonces aquí podemos ver el punto inicial 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Porque justamente es la función y igual a x, ¿no? Una función lineal. Entonces, esa es la diferencia. En cambio, si hiciéramos un plot, le voy a hacer justamente encima. No, aunque todavía no vemos eso. Lo voy a hacer aparte. Plot x como ya, ya. Y veamos que es la misma función, ¿no? Solo que el scatter me genera puntos de dispersión, justamente es por eso una gráfica de dispersión. Y la función plot me genera la línea, el trazo. Entonces, esa es una diferencia bastante. Pero yo podría hacer lo mismo con la función plot en realidad, porque si yo, y vamos a ver estas características justamente aquí adelante, pero adelantándome un poquito, ya vamos a ver de qué se trata. Yo podría indicar aquí que yo quiero un tipo de marcador circular, y con eso MATLAB ya entiende que esto se acaba de convertir en un gráfico de dispersión, en lugar de juntarlo por líneas. Y si es que yo quisiera los puntitos, los marcadores, y además quisiera la línea, pues la tengo que indicar, y ya estaría. Ahí estaría, por ejemplo. Ya lo vamos a ver, como les digo. Esto es extremadamente útil cuando estamos haciendo interpolaciones o análisis estadístico con regresiones, interpolaciones y esas cosas. Nos interesa ver qué tipo de relación tiene una o varias variables. Entonces, suele ser bastante útil aquí mezclar este tipo de gráficos, por si acaso. Pero bueno, nada más quería introducir este concepto de las gráficas de dispersión. Eh, y bueno, o me adelanto, a ver, quiero ver en qué punto convendría bien insertar. Porque como pueden ver, hasta este punto ya hemos avanzado bastante y solo son dos funciones. La función plot, bueno, en este caso la función fplot, pero es una variante, y la función scatter. Son dos funciones que, como pueden ver, son extremadamente sencillas. Ya entendemos que es un vector, ya entendemos que son las dimensiones, ya entendemos que es el número de elementos, entonces es bastante fácil de entender. Por eso digo, esta parte de los gráficos es bastante cortita porque no hay nada más que eso. Vámonos más a las funciones tridimensionales, porque en lo personal yo las uso muy poco, les seré sinceros, no, para qué les voy a mentir. Es muy raro utilizar gráficas tridimensionales porque su análisis también es un poquito complejo. Y, y justamente por eso es difícil a veces explicar esto, a menos que estemos cursando como tal un curso de cálculo vectorial, por ejemplo. En cálculo vectorial generalmente podemos estudiar funciones tridimensionales en donde todo esto tiene más sentido. O cálculo varias variables, tal vez alguien le conozca. Pero bueno, de cualquier manera no está de más estudiarle rapidito, que es la función plot3. Como les dije, en este caso, fijémonos que estoy creando un vector t, que va a ser para el eje x, un vector st, que va a ser para el vector, el eje y un vector ct, que va a ser para el... Ah, no, miento. Simplemente estoy creando puntos ya, porque veamos aquí que estoy pasando en diferente orden. Simplemente estoy creando puntitos de X, bueno, puntitos. Estoy haciendo un cálculo con esos puntitos y otro cálculo con esos puntitos. Y al hacer eso, fijémonos que utilizo la función plot3. Para el eje X le paso el seno de t. Para el eje Y le paso el coseno de t. Y para el eje Z le paso los puntitos de t. Y al hacer eso, fijémonos que se me forma este tipo de... no me acuerdo cómo se llaman. Demonios, justo tenía el nombre en la cabeza. Ah, resorte, este tipo de resorte se me ocurre. Fijémonos en esto. Incluso analicemos un poquito más. Permítanme abrir esta gráfica. Al darle clic, como pueden ver, al darle clic aquí se habilita para visualizar. Aunque también se la puede visualizar, a trabajar desde acá mismo, pero a mí me gusta tenerla acá. Entonces, como podemos ver, si es que la vemos desde arriba, justamente es una circunferencia, ¿no? Porque en el plano sería x al cuadrado más y cuadrado igual un valor. Entonces, por eso desde arriba se ve como una circunferencia. Claro, si pusiéramos los ejes del mismo nivel, ¿no? Porque parece una elipse, pero no. Pero bueno, si lo vemos desde otra perspectiva, vamos a ver, por ejemplo, tenemos la función seno, si es que lo vemos de un lado, o la función coseno, si es que lo vemos desde el otro lado. Entonces, es bastante curioso, la verdad, este ejemplo de aquí. Y si quisiéramos ya ir mucho más allá de crear gráficas de superficies y gráficos de curvas de nivel y todo eso, tenemos que crear mallas como tal, que, que no sé qué tan conveniente sea explicar eso, porque eso sí requiere un concepto un poquito más profundizado, la verdad. Pero bueno, vamos a ver hasta qué punto llegamos, ¿ya? Si es que tenemos un poco de tiempo, yo creería que sí. Pero si es que no, pues igual en la documentación, créanme que eso igual está súper bien explicado. Con este mismo concepto de gráfica en 3D se puede crear gráficas de superficie, curvas de nivel y un montón de cosas más. Unas bellezas en realidad. Pero bueno,
Finalicemos, como en este tema insisto, súper cortito, finalicemos con las anotaciones y presentación de una gráfica, que básicamente aquí igual a lo que se les comparte este, este live script, van a poder encontrar este enlace aquí donde está mucha más información en realidad de todo lo que vamos a hablar ahorita, porque son como que lo más esencial, lo más básico en una gráfica, pero si ustedes quisieran ir más allá y modificar absolutamente todo en una gráfica, tal que la gráfica quede a su gusto, pues pueden venirse a este enlace y modificar. Y ahí les explica cómo modificar absolutamente todo. Insisto, es la documentación de MATLAB. La ventaja de MATLAB es un lenguaje que está muy bien documentado y todo lo que uno quiera hacer lo puede encontrar fácilmente en la documentación. Entonces, bueno, vamos a modificar justamente, por ejemplo, esto de aquí es la función grid, me permite activar la cuadrícula. Si yo quisiera también ver las líneas de los ejes, utilizo la función grid y le pongo grid on, es decir, la activo. Entonces, esto de aquí sí vale explicar que puede estar o bien on, de encendido, o bien puede estar off, de apagado. Esto de aquí. Entonces, esas son las dos opciones de la función grid on, off. La función xLabel, yLabel y zLabel justamente me permiten indicar el nombre o la etiqueta de los ejes X, Y, Z respectivamente, ¿no? Nada más, ya vamos a ver justo eso con un ejemplo y con lo que me gustaría hacer en la siguiente parte que vamos a analizar un tema bastante interesante que creo que ya les dije al principio. Siguiente punto, pues justamente el título, con la función title podemos añadir un subtítulo, y si es que alguien quisiera ser un poco más quisquilloso tal vez, puede utilizar también la función subtitle para añadir justamente un subtítulo, ¿no? Eh, si es que alguien desea, yo sinceramente no lo utilizo mucho, pero puede que alguien sí le dé un uso, entonces no está de más añadir. Ahí está la función subtitle. La función legend me permite añadir una leyenda, si es que yo tuviera varias líneas, varias gráficas, en especial, como les decía, en estas gráficas de dispersión. Generalmente nosotros graficamos los valores reales, que suelen ser los gráficos, los puntos dispersos. Por ejemplo, aquí voy a inventarme un vector rapidito. X, X van a ser esos, en Y voy a poner, por ejemplo, 0.5, 1.2, 2, 2.9, pues sería no, pero es que empieza en 1. Espérense aquí. 1.2, 2.9, sería 4.1 y 5. Por ejemplo, no sé si hay, o bueno, cambiamos un poquito más este y este. No sé si se fijan que como que ya no tiene una tendencia de una línea. Y si nosotros hiciéramos una interpolación, hiciéramos una regresión, ajustar estos datitos a una línea, lo que sería una regresión lineal, ahí sí nos serviría una leyenda, ¿no? Los circulitos son los datos originales y la línea que generaríamos, la regresión lineal, la función como tal, sería pues el ajuste. Entonces ahí, por ejemplo, nos sirve bastante una leyenda. O cuando tenemos varias líneas en una sola gráfica. Entonces, para eso se utiliza la función legend. Utilizamos esta función y le damos simplemente nombre a las leyendas. Aquí vamos a ver eso. Siguientes parámetros. Estos ya son directamente de las gráficas. Que podemos cambiar los colores. Aquí tenemos los colores más comunes. Aunque también podemos ingresar colores en formato hexadecimal. Si es que alguien conoce esa codificación, también lo puede hacer sin ningún problema. Pero de forma súper general. Aquí tenemos la G de verde, green, la R de rojo, red, la B de azul, blue, la Y de yellow, amarillo, la W de white, blanco, la K de negro, creo que es black, si no estoy mal, perdón por mi inglés, la M de magenta, es como un moradito, un rosadito, y también hay un color más que es la C de cian. Este también no está de más que añadirle, creo yo. La C de cian. Es un tipo azulito más o menos también. Tipos de línea podemos tener la línea sólida, que es un guión simple, la línea entrecortada, que son 2 guiones, una línea punteada, que es un puntito de 2 puntos, y así tenemos igual más líneas, pero estos son los más comunes. Luego de eso tenemos los marcadores. ¿Qué es un marcador? Pues básicamente es el punto como tal, el puntito. Si nosotros no, la función plot, como vimos por defecto, no me indica los marcadores, simplemente el grafica y punto. Mientras que la función scatter sí me indica los marcadores, pero no genera las conexiones, por ejemplo, las líneas.
Esto es un marcador, es el puntito como tal. Entonces, este marcador puede ser circular, como lo estamos viendo aquí, o también puede ser, aquí justamente la O es para circular, puede ser un asterisco, puede ser una suma, puede ser un cuadrado con el S, la S de square, podemos poner cuadrados, y así podemos poner un montón de marcadores más, eso sí, por eso son los más comunes, como les comento. Y el último detalle a mencionar es justamente cómo mantenemos un gráfico. Por ejemplo, yo quisiera hacer una gráfica, por ejemplo, esta de aquí, de mi función scatter, y después hago todos mis cálculos, encuentro mi regresión lineal, que si se quieren igual la podemos hacer, es algo súper sencillo. En MATLAB es extremadamente fácil hacer una regresión lineal. Entonces yo puedo, hago todos mis cálculos y después de eso me gustaría en la misma gráfica, me gustaría graficar la línea, para ver cuál es la relación. Entonces, para eso, para graficar en una misma ventana, en una misma gráfica, varias líneas, varios puntos o lo que sea, podemos utilizar la función hold, que puede estar obviamente encendida, hold on, o puede estar apagada, hold off. Siempre es importante, una vez que ya acabemos de graficar todo lo que queramos encima de una gráfica, apagar. Uy, perdón, ¿alguien dijo algo? Bueno, ya mismito entramos a la sección de preguntas y ahí lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ok? Eh, entonces, es eso. Y ojo, esto de aquí hay que tener mucho cuidado con la función hold off. Hold, perdón, porque si encendemos, ponemos hold on, encendemos para que se mantengan todas las gráficas, absolutamente todo lo que grafiquemos se va a graficar en la misma ventana, hasta que le apaguemos con hold off. Entonces, nunca, pero nunca olvidarse de apagar, porque si no se puede hacer, chuta, un embrollo bastante gordo si es que no le apagamos, y créanme que se los digo por experiencia. Entonces, eso. Aquí tengo un ejemplo súper sencillito que simplemente es para indicarles cómo funciona, pero ya vamos a hacer con unos par de ejercicios de aplicación ahorita mismo todo esto, porque no es lo mismo que ahorita ponerme a leer todo esto que les estoy indicando a hacerlo con ustedes mismos. Entonces, ya vamos a hacer eso. Pero bueno, ahorita creamos un vector T, creamos el vector, la parte de X, la parte de Y, la parte de Z. Va a ser un plot en 3 dimensiones. Y lo mismo otra vez, X, Y, Z, pero como que más chiquito. Ya vamos a ver estos gráficos ahorita. Plot 3, como pueden ver, le paso los puntos de X, Y, Z. Y le paso, esta de aquí es una forma abreviada de indicarle los parámetros. Fijémonos que la R, en donde estaba la R, hace referencia al color. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta línea va a ser roja. Estas dos líneas, estos dos guiones, ¿a qué hacen referencia? Pues obviamente al tipo de línea. Entonces, este gráfico va a ser rojo con línea entrecortada. Después, activo el mantener para poder hacer la siguiente gráfica en la misma ventana. Y digo, gráfico puntos de X, puntos de Y, puntos de Z. Y aquí, la B hace referencia al ¿qué? Hace referencia al color. En este caso sería azul y los dos puntos se van a hacer líneas punteadas. Ojo que aquí, si es que yo quisiera, también podría indicar el marcador. Por ejemplo, si pongo la S, no hay ningún color que se llame S. Entonces, si es que alguien se está preguntando qué pasa si es que yo pongo, por ejemplo, la O y puede ser que sea de orange, de naranja. Pues no existe el color naranja. Entonces, no hay problema entre compatibilidad entre marcadores y colores, por si acaso. Entonces, aquí, si es que yo pongo la S, querría decir que los marcadores van a ser cuadrados, el color de la línea va a ser roja y el tipo de línea va a ser entrecortada. Ok, eso es lo que significa. O si acá, por ejemplo, pongo el asterisco, lo mismo. Y esto tampoco importa el orden. Si es que yo puedo poner, por ejemplo, el asterisco en la mitad o el asterisco al final, no importa. Para MATLAB es independiente, estos los parámetros. Entonces, ¿esto qué significa? Línea color azul, línea punteada y línea con marcadores con los asteriscos. ¿Ok? Pero en este caso no le quiero poner los asteriscos porque se va a ver feo. Pero lo podrían poner si es que ustedes quisieran. Y le apago justamente aquí el hold off. Como les digo, nunca se olviden de eso. Luego de eso, veamos que la función legend, yo abro, cierro paréntesis y le indico justamente aquí las leyendas. En este caso le quiero poner curva 1 y curva 2. Como tengo dos gráficas, evidentemente, necesito ingresar dos leyendas. Si es que yo solo ingresara una leyenda y quitara esta, por ejemplo, ¿cuál va a ser a cuál va a ser referencia esta leyenda? Pues obviamente a la primera gráfica, a la primera línea. Entonces, eso pasa. Y si es que yo tal vez ingresara más leyendas, por ejemplo, una curva 3
pero estoy únicamente teniendo 2 líneas o 2 puntos o 2 lo que sea, entonces este tercero se va a omitir. Solo se va a hacer este y este tercero, o los que vengan para allá, se van a omitir. Y justamente por eso es que MATLAB incluso ahí nos va a dar un aviso que va a decir, se han añadido leyendas de más y se están omitiendo las que están de más. Entonces nos va a dar un aviso. El eje X, como pueden ver, yo le estoy llamando simplemente X, pero podría llamarle lo que sea. Podría ser tiempo, podría ser horas, podría ser días, perdón por la tilde, podría ser meses, podría ser lo que ustedes quieran. Entonces aquí yo le pongo X de forma simple. Lo mismo con el eje Y, le pongo simplemente Y de forma simple. Lo mismo del eje Z, le pongo Z de forma simple. Y del title, por ejemplo, le voy a poner, del título le voy a poner como preciosa gráfica en 3D. Son muy bonitas y vamos a ver qué se genera. Y finalmente activo la rejilla, aunque la cuadrícula o rejilla, como le quieran llamar. Aunque en 3D es un poco raro porque como que no se ve muy bien. En 2D se ve mejor, pero bueno, vamos a ver qué genera esto. Compilamos todo esto y vemos que aquí ya está la gráfica. Entonces vemos justamente el título, preciosa gráfica en 3D. En Z justamente está el título de Z o la etiqueta de Z, Y y X. Aquí lo podemos ver. La cuadrícula obviamente se activa como que en forma de planos, hace una referencia a eso. Y aquí están las gráficas que hicimos. La curva 1, aquí podemos incluso hacer referencia a la curva 1, es justamente como lo dijimos, roja con línea intercortada, como lo podemos ver. Y la curva 2 es azul con línea punteada. Y listo. Eso sería así como para presentación de gráficas. Y estos parámetros, lo que hemos aprendido ahorita, esto de hold on, hold off, leyenda, todos estos parámetros que son netamente para modificar la presentación del gráfico, se puede aplicar a cualquier tipo de gráfico, eso es independiente. No importa si hagamos un diagrama de caja, hagamos un plot simple, un scatter, hagamos una cascada, un gráfico de barras, un histograma, etc. No importa. Estos parámetros se mantienen absolutamente para todos. Y dependiendo de la función, si es que es plot, si es que es scatter, si es que es bar, que es para hacer un diagrama de barras, o histogram para hacer un histograma, ya dependerá en cambio los datos que le ingresemos, pero eso es otro cuento. Ahorita lo importante es entender esto. Y listo. Eso sería absolutamente todas las gráficas. Como pueden ver, nos sobró unos 10 minutitos para hacer un ejercicio. Y justamente vamos a hacer un ejercicio aplicando todo lo que vimos aquí. Creo que vamos a hacer incluso 3 ejercicios, la verdad, porque nos sobró full tiempo. Entonces, ya, pongamos manos a la obra y utilicemos las gráficas para algo. Y en este caso, yo quisiera utilizarlas para analizar, esto no quería. Yo quisiera utilizarlas para analizar los ceros de una función, pero los ceros de una función no lineal. Porque una función lineal, pues es sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la función x, me voy a inventar ahorita rapidito. Permíteme ingresar una ecuación. Bueno, control L, control shift es más rápido. Ahí está. Por ejemplo, tengo la ecuación x más y igual a 1. Y después acá arribita tengo 2x menos 3y igual a menos 2, por ejemplo. Me invento, es un sistema súper rapidito. Entonces, este sistema, pues, es lineal. No necesitamos hacer mucho análisis más que transformar esto en un sistema matricial, como ya lo vimos y capaz era de poner un ejemplo de esto. La verdad que me emocioné con las ceros. Pero bueno, entonces hagamos de rapidito ahorita aquí. Primero limpio un poquito esto. Después de eso, ¿qué debería hacer? Debería establecer el sistema, justamente. ¿Y cuál es el sistema que yo debo establecer? Es el sistema, con esto permítanme mejor con una ecuación de LaTeX, X es igual a B. Entonces, debo establecer este sistema. AX es igual a B, donde A es la matriz de coeficientes y B es la matriz de términos independientes. Ojo, que el sistema tiene que estar escrito de esta forma. Si es que aquí, por ejemplo, yo tuviera Y más X, claro que matemáticamente está correcto, ¿no? Pero fijémonos que primero debería ir X, o primero debería ir Y, como sea, pero tiene que ser concordante con las ecuaciones. Entonces, en este caso lo voy a dejar de la forma más usual, que es X. Veamos qué nos da. No sé si ese sistema tenga solución. Vamos a ver si este la tiene. Aunque en teoría debería tener porque no es... Ninguna ecuación es combinación lineal de la otra, así que en teoría debería tener solución. Vamos a ver. Así voy a escribir el sistema A. Voy a crear la matriz. Sería 1, 1,
y abajo sería 2 y menos 3. Ahí está. Y ahí estaría mi matriz A de coeficientes. Ahora creo mi matriz B. Bueno, más que matriz es vector, ¿no? Vector 1 y menos 2. Ojo que el vector B evidentemente tiene que ser un vector como lo está indicando aquí, ¿no? Entonces yo le tendría que transponer y ahí se convierte en un vector. Un vector columna, quiero decir, por si acaso, ¿no? Si es que queremos resolver de esta forma, porque también se puede resolver mediante la división derecha, pero eso es otro tema. La forma más usual es resolverlo como hemos aprendido de toda la vida, y es con división izquierda. Entonces, por lo menos dentro de MATLAB. Y es como la forma en la que hemos aprendido el álgebra lineal en el colegio o en la universidad. Entonces, ¿y cómo yo resuelvo este sistema? Pues es muy sencillo. A, división izquierda, B. Y ahí está resuelto el sistema. No es nada del otro mundo. Como ya lo vimos, ¿no? Pero, ¿por qué les estoy explicando esto? Grafiquemos estas líneas incluso para verlas y ver si es que es verdad que se intersecta aquí. Entonces aquí permítanme ser un poquito más ordenado. Justamente por eso estamos aprendiendo a utilizar los LiveScript. Este va a ser un ejemplo 1. Esto va a ser 1, 2, sistemas, sistemas lineales, voy a ponerlo así. Ya, nada más. Entonces al hacer esto, sea el siguiente sistema lineal, graficar y encontrar la solución. Bueno, las raíces de otra forma. No sé, la solución ya. Ya, ahí estaría. Y permítanme ponerle de este lado que me gusta más. Entonces ahí está el sistema. Esto es aquí ponemos igual rapidito. El sistema matricial es el siguiente. Y aquí, permítanme borrar esto, aquí mejor. Ya. Entonces ahorita sí, vamos con la solución. Entonces, primero, establecer las matrices. Bueno, no, la matriz y el vector. Ahorita hagámoslo rapidito, como les digo, la matriz A y el vector, incluso voy a ser más detallista, el vector columna B. Esa es la maravilla de los LiveScripts en realidad, que podemos hacer este tipo de cositas para darnos a entender mejor. Listo, entonces ahí tengo mi matriz y mi columna B, ¿no es cierto? Antes de encontrar la solución, bueno, ya, digamos, pongámoslo así, resolver el sistema mediante división izquierda. Ya, y por si acaso, ponemos el operador aquí. Ya. Y ahí estaría el sistema resuelto. Ahora bien, el siguiente paso, vamos a un siguiente paso que sea comprobación de la solución mediante una gráfica. Y eso es lo que justamente quería indicarles ahorita. Entonces vamos a hacer aquí la gráfica. Primero, un comando que vimos al principio, sí me acuerdo que lo vimos, pero no lo detallamos, es el comando, bueno, sí lo detallamos, pero no dimos un ejemplo, es porque todavía no lo necesitábamos, pero ahorita sí, que es el comando CLF, que es clear, CL de clear y la F de figure. Con esto me aseguro que la figura que yo voy a crear ahorita, con la que voy a trabajar, va a estar totalmente limpia. Por si acaso se me cargue alguna otra figura que yo tenga atrás o algo así, entonces con esto me aseguro de eso. Entonces pongo CLF, con esto me aseguro de que mi nueva figurita va a estar totalmente limpia y bonita. Y después de esto, pues ya grafiquemos. La función que X, rapidito es, para no complicarme mucho con la función que quería indicarles más ratito, pero ahorita mejor no. Resolvamos estas ecuaciones rapidito, las voy a resolver por aquí, como una referencia para mí mismo. La primera es y es igual a ¿qué? A menos x más 1. Si es que no despejo mal, me ayudan verificando, que, por si acaso. Entonces, la de acá sería menos 2x, y todo esto, bueno, dije todo esto, dividido para menos 1/3. Yep, sí. Entonces, sería por 1 dividido para, bueno, menos 1/3 en realidad. Ya, ahí está. Entonces, si no estoy mal, esa debería, yo voy a poner acá mejor, al menos 2x acá. Vemos si no me equivoqué en algo, paso menos 3, paso más, sí, según yo está bien.
Si me equivoco, me corrigen por... Aunque lo vamos a verificar ahorita gráficamente. Entonces me permiten copiar esto y lo voy a pegar acá. Y voy a centrar esto y ahora sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear x igual a... desde el... con la función list, que es con la que yo generalmente trabajo más. Desde 0 hasta 5 nomás, quiero decir 100 elementos. Y y1, ojo, y1, va a ser igual a ¿qué? Y no voy a poner aquí x, sino voy a ponerle xp lo voy a poner para puntos, porque el x es la solución como tal. Acá le estoy poniendo. Entonces, escribimos, ¿no es cierto? Menos xp, en este caso sería más 1. Ahí está. Y y2 va a ser igual a ¿qué? Ojo que x básicamente ahorita es mi xp, por si acaso. Por si acaso alguien tenga esa duda. X sería menos un tercio que multiplica a menos 2 por xp menos 2. Y ahí tendrías en teoría mis puntos. Entonces grafiquemos esto. Y la intersección debería ser justamente esto, ¿no es cierto? Vamos a verlo. Entonces, este es el f como que está como que desentona. Aquí mejor. Ahora sí. Vamos a hacer un plot. Voy a poner xp. Después voy a poner y1. Y voy a ponerle de color rojo, se me ocurre, y voy a poner una línea normal. Entonces, si es que yo solo indico el color, simplemente se va a modificar el color, nada más. El resto de parámetros van a ser los mismos. Es decir, podemos indicar o bien el color, o bien la línea, o bien el marcador, o los tres, o solo dos, entonces eso ya es indistinto, ¿no? Hold on, plot, xp, obviamente, quiero los puntos de x, y voy a poner aquí y2. Y voy a poner una línea azul igual, azul. Uy, azul dije, azul, azul, azul. Listo. Hold off, voy a apagar esto para que no me dé problemas. Y aquí voy a añadir las características para que sea bonita. Entonces, title, voy a poner sistema lineal. Xlabel, le voy a poner X, igual, no lo de otra forma. Y el label le voy a poner Y. Fíjense que estamos viendo justamente todo lo que vimos hace un momento. Estamos ahorita añadiendo, ¿no? La leyenda, legend, le voy a poner función 1. Entonces, ahorita no, podríamos modificar bastante esto, la verdad, incluso con un compilador o intérprete de LaTeX, que es mucho más visualmente más bonito, pero ahorita no me quiero complicar con eso, lo voy a poner así súper sencillito. Y finalmente quiero activar la cuadrícula, grid on. Vamos a ver la gráfica. Ahí está. Entonces, justamente parece, por lo menos visualmente, parece que sí corta aquí. Justamente, esa es la solución, ¿no es cierto?, de este sistema. Este puntito de aquí debería ser justamente el primer punto es X, el segundo punto es Y. Pues la primera coordenada es X, la segunda coordenada es y este debería ser intersección. Incluso seamos un poco más detallistas y añadamos esa intersección. Entonces voy a hacer plot, voy a graficar aquí que de X, el primer elemento, como les dije hace un ratito, representa el valor de X. El segundo puntito, X, representa el valor de Y. Y en este caso solo quiero que sea un círculo, pero aquí mejor voy a poner scatter. Voy a hacer con el scatter para que solo sea para no tener que poner esto de círculo, porque ella entiende que es un círculo, ¿no? Entonces aquí podemos añadir, insisto, esto lo pueden consultar en la documentación porque es demasiado amplio como para explicarlo en una sola clase, pero podemos ver un montón de parámetros como pueden ver. Entonces yo voy a poner que sea rojo. Bueno, en este caso me pide que lo ponga como red, pero da lo mismo, ¿no? Rojo, red, lo mismo. Y le voy a poner relleno. Fillet es relleno, para que no me grafique solo el circulito, sino también lo rellene de color rojo. Y ahora sí, vamos a ver esto. Ahora sí, debería haber quedado ya. Y listo, fijémonos, ahí está. Y en la leyenda incluso añadamos de una leyenda más, que sea intersección. Ahora sí debería quedar ya. Y listo, fijémonos que se ve bastante bonito, ¿no? Pero ojo, esto, insisto, es un sistema lineal. Me parece que se ve bastante bonito y es bastante fácil de entender, porque lo que vamos a hacer después del receso es estudiar un sistema no lineal. Y eso ya es más complicado. Pero dentro de MATLAB, utilizando funciones anónimas, es muy, 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 muy sencillo. Pero con esta idea principal creo que nos podemos quedar y bueno, cualquier pregunta, cualquier cosita, igual recuerden que la pueden hacer en la sección de preguntas cuando ya comencemos con eso. Así que sería todo por esta primera parte.
Muchas gracias, Isaac. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta, no duden en ponerla en el chat de la reunión o en WhatsApp, o si están viendo la transmisión a través de Facebook, también pueden hacer la pregunta ahí. Nosotros estamos pendientes para hacerla llegar a Isaac. Entonces, en 10 minutos volvemos del receso. Muchas gracias.
Bueno, ya estamos de vuelta del receso. Vamos a continuar con la capacitación de MATLAB para ingenieros. Isaac, ¿estás listo para continuar? Claro, continuamos sin ningún problema. Listo. Antes de empezar, les recordamos que si tienen alguna pregunta durante la capacitación, pueden irla haciendo en el chat y al final daremos tiempo para que Isaac responda. Listo, Isaac, puedes continuar. Ok, continuemos. Entonces, a ver, uy, eso no es. Eso es. A ver, ¿dónde estaba? Ya, entonces, bueno, recapitulando rapidito lo que hicimos hace un momento, fue que nos da un sistema de ecuaciones, ¿ya? Lo importante generalmente cuando aprendemos a resolver este tipo de sistemas es encontrar qué puntos satisfacen esta ecuación tal que sea una igualdad, ¿no? Es decir, qué valores de X y qué valores de Y, tal que se suman, tiene que dar igual a 1, y al aplicar esta operación tiene que dar igual a -2. Entonces, eso es básicamente resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Encontrar esos puntitos. Puede que sea solo un par de puntos, si es que es un sistema no lineal, son más puntos, entonces, pero en un sistema puede pasar dos, puede pasar que sea un punto, puede pasar que no sea ningún punto, en este caso las rectas serían paralelas, sería una combinación lineal de la una con la otra, o en el peor de los casos, bueno, en el otro caso, mejor dicho, pueden ser la misma recta, entonces eso sí es importante mencionar. Eh, pero bueno, la cosa es que encontremos esos puntos, ¿no? Y dentro de MATLAB podemos ver que esos sistemas lineales, esos sistemas que son bastante sencillos, mediante matrices lo podemos hacer sin ningún problema. Lo acabamos de verificar incluso y justamente poniendo en práctica las gráficas, que fue lo que vimos, el interés de esta clase de hoy. Pero, 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 pero la cosa es que también a veces vamos a encontrarnos con sistemas no lineales, por ejemplo, este sistema de aquí. Fijémonos este sistema, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2, 3x más 2y igual a -1. Sistema, aquí me falta algo, no lineal. Eh, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Ya no es tan sencillo, ¿no? Obviamente despejamos x de aquí o y de aquí, reemplazamos acá, hacemos pura aritmética,
pura álgebra elemental y ya estaría, ¿no? Pero, pero en ocasiones no solo podemos tener un sistema no lineal de 2 por 2, podemos tener un sistema no lineal de 3 por 3, 4 por 4, etc. Entonces podemos tener sistemas muy, muy complejos. Y lo que vamos a ver ahorita es justamente resolver estos sistemas mediante métodos numéricos. Porque, bueno, más que métodos numéricos, mediante una función que, que tiene integrada ya de por sí un montón de métodos numéricos y la función de forma interna verá cuál escoger. Nosotros no vamos a saber eso, porque a nosotros no nos interesa saber eso, nos interesa únicamente la respuesta. Ya si después nos fuéramos a análisis de métodos numéricos, decía, pues nosotros mismos podríamos generar algoritmos para encontrar este tipo de soluciones, que es una de las aplicaciones, ¿no? Los métodos numéricos, porque las aplicaciones son varias en realidad, pero una de ellas es justamente encontrar las soluciones a este tipo de sistemas no lineales. Bueno, basta de tanta cháchara y empecemos. Primero, como es un sistema no lineal, no podemos ingresarlo directamente en MATLAB, porque un sistema lineal es donde la variable independiente no está, bueno, las variables, mejor dicho, las variables relacionadas no están multiplicándose entre sí, no están al cubo, no están en una función trigonométrica, en una función logarítmica, están solitas, únicamente con una constante. Pero en este caso no es el caso. La segunda ecuación vemos que sí es una función lineal, una ecuación lineal. Pero vemos que la primera no lo es. Entonces, por esto de que este sistema ya no es lineal. Entonces, solucionemos este sistema, ¿no? Primero limpiemos, como siempre, una buena práctica, y de pasito pongamos el CLF aquí para limpiar la gráfica, las gráficas. Ahora bien, lo primero que yo haría, y lo primero que se debe hacer en realidad, es graficar estos sistemas no lineales. Porque nosotros, siempre que sea posible, ojo, porque si tenemos un sistema 3x3, también es posible. Pero un sistema ya 4x4, ¿cómo graficamos la cuarta dimensión? Eso no es posible. Entonces, como es esto un sistema 2x2, es un sistema que se lo puede graficar en el plano, porque es básicamente esto es un círculo y lo de acá es una línea recta, entonces vamos a ver las intersecciones, pero necesitamos tener una idea de dónde. Si bien no vamos a saber el punto exacto, pero con los métodos numéricos siempre necesitamos tener una idea de dónde se intersecan, un punto. Entonces, para hacer esto, vamos a, ya, para hacer esto vamos a, primero, a graficar. Pero ¿cómo graficamos esto? Pues como ya no es tan fácil despejar aquí Y de la segunda de acá, porque tenemos que recordar que si despejara de aquí, Y tendría dos posibles resultados. Son dos radicales, ¿no? Porque Y quedaría en función de valor absoluto. Entonces, como no es tan fácil despejar de aquí, mejor creemos una función anónima. Entonces, yo le voy a llamar a la primera función f, que va a ser igual a arroba, como son dos variables, x, y, y ahí ingreso como tal esto de aquí, pero obviamente la función tiene que estar igualada a 0. Entonces pongo x punto elevado al cuadrado más y punto elevado al cuadrado menos 2. Ahí lo igualo a 0. Simplemente paso todo a un solo lado y ya está. No es nada del otro mundo. La siguiente función también la voy a hacer como voy a trabajar con funciones anónimas. Ambas tienen que ser funciones anónimas. No puedo trabajar con una matricial y la otra anónima, no se puede. Entonces, x, y aquí lo mismo. Menos 3 por x, aquí no importa, más 2 por y. Como son constantes, por eso les multiplico sin el punto. Cuando la variable está afectada por algo más, por ejemplo, un cuadrado, ahí sí debo ponerle el punto. Se recomienda, ojo, como ya lo hablamos anteriormente. Más 1. Tendría. Ahora, ya tengo establecidas, ¿no? Entonces aquí primero, establecer las funciones anónimas. Anónimas. Caramba. Anónimas. Ahora, una vez establezco yo las funciones anónimas, el siguiente paso es graficar. Graficar estas funciones. Se podría detallar más, ¿no? En este caso, para no demorarnos mucho, le voy a hacer así. Se podría dar un poquito más de detalle, un poquito más de elegancia. Pero bueno. Entonces, grafiquemos. ¿Pero cómo graficamos esto? Pues, como ya vimos, con la función fplot. Pero va a haber un problema. Va a haber un problema aquí. Que la función fplot asume que el valor de y, es decir, la variable dependiente, ya está despejada. Asume eso. Entonces, el problema va a ser justamente que aquí no vamos a poder hacer eso. Por ejemplo, si yo grafico f, me da un error.
Entonces no puedo hacer eso. No me va a permitir. Igual, aunque intente graficar G, por ejemplo, tampoco me va a dejar, porque no está despejada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este caso? Utilizo una función que evita eso, es decir, no hace esa suposición. Más bien asume que es la función es implícita. Recordemos que es una función implícita, una función que no está despejada a la variable independiente o nuestra variable de interés. La variable dependiente que se así, o nuestra variable de interés. Entonces pongo f implicit y esta función de aquí es como la función fplot, solo que quita esa suposición y me grafica una función implícita, justamente como las que tengo aquí. Por eso no le expliqué mucho detalle, porque es lo mismo. Fijémonos aquí, ahí está, f implícit. Ojo que esta es una circunferencia y aquí parece una elipse, pero justo es porque MATLAB lo está escalando. Ya le vamos a poner de los ejes del mismo tamaño para que no pase eso. Pero bueno, la cosa es que ahí está la primera gráfica. Voy a así poner un hold on. Voy a hacer la segunda gráfica, f implicit. Como ya vimos, esto ya bueno, ya les expliqué de qué iba. Y los detalles, la presentación, etiquetas, todo eso ya lo vamos a mejorar ahorita. Pero ahí estaría, fijémonos. Entonces, ya vamos a mejorarle para que se vea justamente como un círculo, porque, insisto, parece una elipse, cosa que no es. Porque esta es la función. X cuadrado más Y cuadrado igual a 2. Eso es un círculo. Entonces, por eso sé que esto de aquí, dentro de MATLAB, lo está asumiendo de una manera diferente, pero es únicamente por el escalamiento de los ejes, no por nada más. Ahora sí. Bueno, permítame un ratito quitar esto. Quiero... Ya, ahora sí. Ahora sí, quiero poner de una vez aquí los detalles. Primero un título. Voy a poner sistema no lineal. Después de eso, ¿cómo se llama? Xlabel. Voy a poner X. YLabel. Voy a poner Y. Voy a activar la rejilla grid on. Antes de eso, a mí sinceramente me gusta poner el grid on al final. Es cuestión personal. Pueden poner en el orden que ustedes quieran. Eso no importa. La leyenda, el círculo, círculo, la primera leyenda. La segunda leyenda es una línea. Así lo voy a, para diferenciarlo, ¿ya? Y de la primera gráfica voy a hacerle que el círculo sea rojo. Y de la segunda gráfica voy a hacer que la línea sea azul. Solo por cuestión de estética nada más. Y una última que no vimos, que es el axis, es decir, los ejes. Cuando queremos que los ejes forzar a que MATLAB trabaje de la misma forma, es con axis y le ponemos, aquí podemos ver justamente todos los axis que tenemos. Es básicamente el escalamiento. Entonces yo aquí le voy a poner axis igual. Bueno, aquí le podemos poner mejor entre paréntesis para que sea mejor. Igual, ahí está. Y con esto, MATLAB me va a entender que yo quiero el mismo escalamiento para X y para Y. Y esto sería todo. Vamos a ver, leyenda X, ya. Do you mean grid on? ¿Me equivoqué en algo? Sí, es grid, no, green, es grid. Mi culpa. Ya. Y fijémonos que ahí se acaban de reescalar. Se acaban de reescalar los ejes. Obviamente se altera un poco, ¿no? La visualización, pero lo que me interesa es que veamos que es un círculo. Eso es lo que me interesa. Entonces, como ya vemos, esto es un sistema no lineal. Y lo que me interesa es encontrar este puntito de X de aquí y este puntito de X de allá. Es por eso que esto ya es cuestión de recomendación, en algunos libros también lo mencionan, que antes de resolver un sistema no lineal, es importante tener una idea de qué tipo de sistema es. Porque puede ser que esta línea, por ejemplo, le voy a alterar, voy a poner más 5, puede ser que esta línea no interseque, bueno, en este caso todavía interseca, Matías. Puede ser que, fijémonos, no interseque, entonces ahí no hay solución. Entonces puede ser que es un sistema sin solución y eso no me interesa. Entonces justamente por eso es importante graficar para tener una idea de dónde queremos incluso nosotros encontrar la raíz, porque podemos encontrar una a una, es decir, podemos encontrar esta o podemos encontrar esta, pero no es como que podamos encontrar dos. ¿Ya? Entonces, bueno, eso, primero eso. Entonces de aquí vamos a hacer dos cositas. Primero, que este sistema de aquí tenemos que transformarlo en un sistema vectorial. Y eso es algo muy, muy sencillo, no se espanten por eso. Algo muy, muy sencillo. Permítanme eliminar esto, eliminar esto. Ya, ahí estamos, ahí estamos.
Ahora vamos a graficar estas funciones y ahora sí, convertir en un sistema, bueno, un sistema matricial en realidad, más que vectorial, o bueno, vectores. Digamos que un sistema matricial de cierta forma, ya, pero lo voy a dejar así. En el cual, sí, esto de aquí sí tengo que poner de ley para que se me entienda mejor. Así que permítanme escribir rapidito. W va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a un vector. Permítanme minimizar. W va a ser igual a un vector. No quiero este vector, quiero un vector de 2 por 2 nada más. Va a ser igual a X y a Y. Coma. Y después, en este caso lo voy a llamar simplemente F, por poner un nombre nada más. Va a ser igual a ¿qué? A 1, 2, 3, 4, no, 1 nada más. F, aquí sería FG, FG, aquí lo voy a poner mejor H. H va a ser igual a F de X, Y. X sería G de X, Y. Este sistema es el que voy a generar ahorita. ¿Ok? O esto, traduciéndolo de una forma un poco más entendible para MATLAB, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí X va a ser igual a ¿qué? A un W1. Y va a ser igual a un W2. Así es como que yo los voy a bautizar. Entonces aquí en lugar de ser X, Y, voy a hacer igual a W1 y aquí va a ser igual a W2. Simplemente estoy rebautizando, cambiando los nombres nada más, ¿no? Por si acaso no es nada del otro mundo. Pero esto me va a servir para explicarme lo que voy a hacer a continuación. Ahora sí. Entonces, tengo este sistema, ¿no? Tengo este sistema. Entonces, hay una función dentro de MATLAB que me permite resolver este tipo de sistemas no lineales, que se llama la función fsolve. Esta función es la que va a ser ahorita la protagónica de nuestro tema de estudio. Vamos incluso a ver la documentación, doc fsolve, para que puedan ver de qué se trata. Ahora vamos rapidito la documentación. Y podemos ver aquí lo que me dice fsolve, me dice qué es. Voy a sacarlo un poco más, que debe estar muy lejos. Ya. Me dice qué es, me dice la sintaxis, qué demás puedo hacer, qué demás no puedo hacer. Pero la cosa es que a mí lo que me interesa es esta de aquí, por si acaso. Perdón, la primera incluso, solo la primera me interesa. Las otras no, es un poquito más complicado. Prefiero solo la primera ahorita. ¿Qué es esta de aquí? Que me dice fsolve empieza en x0 e intenta resolver la ecuación f de x igual a 0. Y ojo que este 0 es vectorial, ¿no? Entonces, por eso a eso me refiero que este fun de aquí, esto de aquí debe ser, este h que sería para nosotros, debe ser un vector de funciones. Y listo, vamos a ver incluso aquí me dan algún ejemplo que igual lo podemos ver. En este caso lo trabajo con funciones, pero a mí me gusta trabajar más con funciones anónimas, sinceramente. Así que bueno. Y otro detalle importante es que esta función se encuentra dentro del paquete de optimization. Optimization. Dentro de este paquete de aquí. Esperemos que se abra. Se encuentra dentro de este paquete de aquí, Optimization Toolbox, por si acaso. Entonces, si alguien no lo tiene instalado, pues simplemente, como ya vimos otra vez, se va a los add-ons y lo instala. Busca este paquete. Optimization Toolbox, le da a instalar y se instala bastante simple. Si es que alguien tal vez tiene, por si acaso, alguna versión pirata o craqueada, según sé, no sé si se puede acceder a la tienda o a la tienda de complementos donde uno puede descargar esto. Entonces, recomendación, intenten tener una licencia legal si es que es posible, por favor. Pero bueno, la cosa es que la función fsolve se encuentra dentro de este paquete. Ahora sí, dicho todo esto, empecemos. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues en función de mi gráfica, yo digo, ok, ¿cuál va a ser mi W inicial? Así lo voy a llamar. W inicial va a ser en donde yo quiero encontrar esta raíz, esta de aquí, esta intersección. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Únicamente debo ver cuál es el puntito de X y cuál es el puntito de Y, que está lo más cerca posible. ¿Ya? No debe estar exactamente igual, porque a mí me interesa saber el punto exacto, pero necesito una buena aproximación. En este caso le voy a dar la aproximación, se me ocurre que creo que está por -1 y -1 igual acá. -1 como -1. -1 en X y -1.5 incluso en Y. Entonces pongamos eso. -1 en X, ojo que mi primer valor va a ser X y el en Y es -1.5. Es por eso que es importante tener la visualización de esto.
Y listo, ahí tengo mi punto inicial. Luego de eso, establezco el otro sistema H, como yo le llamé, ¿no es cierto? E incluso le llamé así justamente porque mis funciones son FG, por eso mismo. Entonces, ¿qué me dice que es H? H va a ser igual a una función anónima en este caso, que solo va a recibir W, nada más. Y es un sistema, F de qué? De W1, por eso incluso lo escribí de esta forma, y coma de W2. La siguiente parte es G de W1, estoy poniendo tal cual, y de W2 aquí. Y acá de W2. Y ahí estaría establecido este sistema de acá. Listo, eso es todo. Entonces, este W de aquí es el W de acá. Por eso puedo indexar el primer y segundo elemento. Porque si esto fuera un escalar, yo no puedo indexar el segundo elemento, porque solo tiene un elemento. Entonces, yo a esta función h le voy a pasar W, y por eso es que W, insisto, tiene dos elementos. Y listo, con eso ya estaría todo, absolutamente todo. Entonces, yo voy a decir wroot, se va a llamar a la raíz, ¿no? La que estoy buscando. Entonces, vamos a ver eso. Voy a poner la función fsolve, y le paso lo que me pide, ¿no es cierto? La función va a ser h y w0. Nada más. Y listo. Ahí se soluciona. Esperemos un ratito y me da un error. GW. Ah, otra vez, W2. Ya, ahí está. Entonces, MATLAB me dice que ya ha completado la búsqueda y que este es el valor, básicamente. Y puedo ver un poco más de observaciones de lo que me está haciendo internamente, pero me interesan solo estos valores. Entonces, al parecer, la intersección en X es en menos 0.5385, menos 0.5385, y la intersección en Y es menos 1.3077, menos 1.3077. Vamos a verificar eso, ¿no es cierto? Podemos verificarlo de distintas formas, reemplazando estos puntitos de X y Y en cualquiera de las dos ecuaciones, porque me debería dar igual a 0, ¿no es cierto? Justamente es por eso que estoy buscando los ceros. Pero otra forma directamente es ya mejor graficar. Entonces yo voy a graficar, voy a hacer hold on, voy a graficar ese puntito, voy a hacer hold on de una vez, y voy a graficar ese puntito. Entonces, graficamos ese punto, sería un plot, bueno, mejor dicho, un scatter, solo quiero graficar un puntito. wroot, el primer punto es el de X, el segundo punto es el de Y. Voy a poner que sea de color rojo otra vez, me parece que destaca bastante, y le voy a poner que esté relleno. Y listo, vamos a ver eso. Y ahí estaría, fijémonos eso, ahí estaría el puntito. Entonces, efectivamente, esa es la intersección. El punto en X menos 0.5385, en Y menos 1.3077. ¿Cómo hago yo para encontrar el segundo punto? Pues obviamente modifico el punto inicial, esa aproximación inicial. Entonces el segundo punto está más o menos en donde, bueno, o casi que opuesto, ¿no? Vamos a ver, yo diría que en 1 y en 1, 1,1. Yo diría por ahí, vamos a ver, para graficar el siguiente punto. Solo tendría que modificar esto, nada más, porque el resto del código se está haciendo automáticamente. La gráfica, todo. Es la belleza del programa. Yo solo modifico en este caso la condición inicial. Compilamos esto y vemos que el puntito se encuentra en, ahí está, mira, ya me dio. Porque esto ya hace absolutamente todo. Yo solo le doy un punto inicial y hace absolutamente todo. La raíz entonces, al parecer, está justamente en 1,1, entonces eso ya fue una coincidencia. En este caso hagamos incluso, variemos un poquito y hagamos una elipse. Aquí le permiten modificar este 3 acá, aquí le voy a poner un 3 y eso sí ya se convierte en una elipse. Entonces, ahí ya no puedo utilizar esta condición inicial. Permítanme comentar todo esto para que no me dé error. Solo quiero ver la gráfica ahorita. Ajá. La gráfica, ajá, se acaba de mover, justamente como esperaba. Porque ahorita sí o sí es una elipse. Entonces, incluso tocaría cambiar esto de aquí ahorita. Voy a poner elipse para que se vea mejor. Y listo. Entonces, la condición inicial, a ver si voy a descomentar esto. La condición inicial, quiero la de arriba otra vez. En este caso le voy a poner, igual parece que está en 1 y le voy a poner acá 0.8 por ahí, creo yo. Entonces vamos a ver. 1, 0.8. Vamos a ver si es que estoy en lo correcto. O por lo menos cerca. Ya, ahí me da el valor. Me da justo la raíz. Entonces, ¿cuál ha sido el valor real? En X, 0.7859. En Y, 0.6788. Como podemos ver. Y listo, entonces esa es una de las maravillas de utilizar esto de las gráficas, porque justamente me permiten evidenciar este tipo de cosas.
este tipo de detalles. Por lo menos en el campo en el que yo más me dedico, como hobby, de forma personal, la verdad, que es en el estudio de métodos numéricos. Listo. Eso sería. Eso sería todo, absolutamente. Y ojo que esta función fsolve, algo que me adelanté en realidad, pero ya no quise volver atrás, es que me sirve para resolver sistemas. Entonces, si es que yo aquí, por ejemplo, tuviera un sistema ya no de 2 por 2, sino tuviera 3 por 3, es exactamente lo mismo. Solo que en lugar de graficarle con la función fimplicit, perdón, sería con la función fimplicit 3, porque ya con 3 variables estamos ya en el espacio, ¿no es cierto? Entonces, pero si ya tuviéramos 4, 5, 6 ecuaciones, ahí sí no se puede graficar. Ahí sí ya a la buena de Dios, prácticamente. Tenía una buena idea de dónde empezar, nada más. Eso. Pero lo que ahorita quería detallarles era que esta función fsolve, como les dije, funciona para sistemas. Y aquí está básicamente el sistema planteado. Este tipo de sistemas. Si tuviera más sistemas sería x, y, z, y aquí sería f de w1, w2, w3, que sería z. G de w1, w2, w3. Y f, g y hasta h, y no, y no pega, j se me ocurre. J de w1, w2, w3. Algo así. Y es el mismo análisis que acabamos de hacer, es para cualquier sistema no lineal. Entonces, ahorita ya acaban de aprender cómo resolver cualquier sistema no lineal dentro de MATLAB. Y bueno, justamente para eso nos sirven las gráficas. Un detalle importante, como les dije, me adelanté sin querer, era en realidad era el ejercicio 3. El ejercicio 3 es una regresión lineal que sí vamos a alcanzar según veo, pero el ejercicio, pongámosle una variante aquí. Voy a hacer solo un sistema nada más. Sistema no lineal, sistemas. Entonces aquí voy a poner simplemente una función no lineal. Me disculpan si es que no se llama así, la verdad no me acuerdo muy bien, pero ahorita solo quiero añadir este ejemplo, que es cuando queremos, en cambio, tenemos una sola función. No cuando tenemos, en este caso es un sistema, pero supónganse que yo tengo y es igual al coseno de x más el logaritmo de x menos 1, por ejemplo. Ahí me interesa saber en qué valor de x lleva el 0, lo que es la raíz. Pero, chuta, qué complicado que sería sin esto de aquí. Resolver a mano sería prácticamente imposible, la verdad. Permítanme, por aquí tenía una función, esta función de aquí quiero ahorita utilizar. Incluso voy a copiar esto, la verdad. Vamos a hacer esto. Entonces, en la solución, vamos a hacer esto. Función no lineal. Vamos a escribir la función, sea la función, y aquí escribamos la función, Shift E, en este caso sería y, o bueno, le voy a llamar f de x, mejor ya. F de x va a ser igual a ¿qué? A e elevado a la x, según veo, más 3 veces el logaritmo, este logaritmo es el logaritmo natural. El log de x dividido para x elevado al cuadrado más 1. Más 1 esa forma. Ya. Esto es al parecer lo que me está indicando. Y este 3 incluso lo voy a poner acá arriba, la verdad. Ya, 3. 3 veces el logaritmo natural de x más todo. Esto aquí es el sistema. Ya. Encontrar una raíz, nada más. Encontrar una raíz. Estos son los problemas típicos que a veces he visto que se encuentran en libros o plantean en las instituciones, así como para repasar. Entonces, ya. Lo mismo, justamente lo mismo. Primero, establecerla, en este caso sería la función nada más. La función. Porque es un caso especial, ojo, no es la misma función fsolve. Por eso es que les quiero indicar qué pasa cuando solo tenemos una función, pero es prácticamente imposible despejar. Entonces es por eso que vamos a hacer esto. Y graficarla. Graficarla. Bueno, la gráfica la voy a hacer aparte en realidad. Ya está establecida la función. Y ahora sí, graficar la función. Vamos a graficarla. Fplot está ahí graficada. Ahora vamos a poner las características. Ahora sí, permítanme maximizar. Me gusta trabajar más maximizar. Hagámosle la función, por ejemplo... ahí digo, ¿qué hago? ¿Qué estoy pensando? Pongo el título. Le voy a poner simplemente f de x, no sé qué más poner, la verdad, ahorita. Xlabel, lo mismo, x. O sea, no tengo mucha imaginación, me disculpan por eso.
Nada más, grid on. Y nada más, creo la verdad. Vamos a ver la función. Ahí está la función. Fijémonos en esto. Esta es sería la función. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Pues saber cuál es el puntito en X donde Y vale 0. Entonces, según veo, es por aquí por 0.5, por ahí más o menos. Aquí, miren, aquí está el eje X. Sí, el eje X prácticamente está aquí. Este de aquí sería. Y acá, ajá, este de aquí. Incluso visualicémosle una función bastante interesante. Es la función yline, no, xline, yline, no me acuerdo cuál es. No, es la función yline. La función yline es justamente creo una línea vertical y punto. Una línea en donde yo le indique, perdón, una línea horizontal. Entonces quiero crear en 0. Y quiero que esa línea sea de color magenta, no, de color, cualquier color, ahorita no me interesa mucho eso. Ya, ahí está la línea, no sé si le pueden ver, aunque no resalta mucho. Pongamos de un color verde para que resalte. Ahí está. Ahí puedo ver fácilmente el eje X, ya con esta función YLine. Por eso les digo que chuta, trabajar con todo explicar todo lo que viene dentro de las gráficas de MATLAB, chuta, nos tomaría un curso de unas 40, 50 horas, creo yo, porque sí es muchísimo lo que se puede estudiar. Y dependiendo también el campo de aplicación, si es que es estadística, métodos numéricos o lo que sea. Entonces, esta función yline hace eso. Y la función xline hace lo contrario. Crea una línea en X, indicándole nosotros el puntito donde queremos que se cree. Y el color, si es que queremos eso. Entonces, ya, ahora vamos a encontrar, ya que tenemos una idea, vamos a poner encontrar la raíz. Raíz. Ya, entonces encontremos la raíz. La raíz justamente es aquí, ¿no es cierto? Cerca de 0.5 por ahí, creería yo. Vamos a ver, entonces, primero, x0, mi primera aproximación de x va a ser 0.5. Nada más. Y la función que vamos a utilizar, en este caso y, va a ser igual a ¿qué? Ah, no, el x real, el x solución, le voy a poner xs de x o x sol, le voy a poner mejor así. Bueno, x root, ya, la raíz, así de simple. Va a ser igual a que f0, la función f0. Por eso les explico esto de aquí, que me adelanté con el sistema sin querer. El sistema se resuelve con fsolve. Aquí está, fsolve. Mientras que una sola ecuación, en este caso una sola función no lineal, la resolvemos con f0. f0. Así está. Y hacemos lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Solo cambia el nombre de la función. Porque hace exactamente lo mismo. Le voy a pasar mi función f, si mal no recuerdo le llamé f, y le voy a pasar el punto inicial x0. Vamos a ver dónde está la raíz. Ah, es todo muy cerca, miren, 0.5019. Es todo muy cerca. Incluso veamos si es que le varío, por ejemplo, le pusiera en 0, igual me da una aproximación. No, no me da. Justamente porque es un logaritmo, aquí no hay valor. 0.1. Ya, fijémonos en un detalle. Cuando la aproximación está muy lejos, me devuelve este tipo de valores. Que aborta la función porque porque no puede converger hacia algún lugar. Entonces, por eso es que me devuelve este tipo de avisos. Entonces, por eso es importante graficar y que a la vez le demos una buena aproximación. En este caso, como yo dije, 0.5 parecía al ojo, pero suponiendo hubiera puesto 0.4, ya debería converger. Ajá, ya converge 0.4. Eso. Entonces, por eso es importante graficar. Y si es que podemos añadir tantas etiquetas, tantas cosas bonitas, pues qué mejor, la verdad. Ahora sí. Vamos a graficar, como estábamos haciendo hace ratito. Entonces pongamos de graficar la raíz. La raíz. Listo. Vamos a graficar esa raíz. Entonces, ¿yo qué hago? Hold on. Hold off. Siempre en lo personal, siempre puedo iniciar y apagar para que no se nos olvide. Entonces voy a hacer un scatter. Como es solo un puntito, por eso lo hago scatter. Pero también podría ser con el plot, como ya lo vimos. Entonces es x root y ¿cuál va a ser el valor de y? Pues evaluándole la función, ¿no? En x root, justamente. Ahí estaría. X root, f de x root. Ajá. Aunque, bueno, debería ser cero de cualquier manera, pero le voy a poner ahí. Le voy a poner de color rojo otra vez y le voy a poner relleno. Ya estamos viendo que eso es bastante intuitivo para nosotros. Y listo, ahí estaría. Fijémonos que ahí nos aparece la intersección, la raíz de la función.
justamente. Y listo. Eso sería, digamos que una aplicación bastante directa, por lo menos en lo que yo más utilizo, que es resolver este tipo de sistemas no lineales. Ahí sí o sí es importante graficar, siempre que sea posible, claro está, ¿no? Aquí lo podemos ver. Y listo. Son aplicaciones, en realidad pido una disculpa si es que tal vez alguien no tiene mucho conocimiento de métodos numéricos y todo eso, aunque todo lo que estamos viendo directamente es MATLAB, ojo, porque la función F0 como primer método numérico utiliza el método de la bisección, que es un método cerrado, pero no es muy recomendable porque el número de pasos es muy alto, entonces, por eso es que, por ejemplo, no menciono este tipo de cosas, porque la función necesitaríamos conceptos de métodos numéricos, pero se entiende bastante sencillo, creería yo, que con la gráfica. Con la gráfica creo que se entiende súper, súper, súper fácil lo que estamos haciendo. Y el resto es únicamente escribir código y hacer que las funciones hagan lo suyo. Entonces, si es que alguien tal vez está un poquito perdido, mil disculpas, si es que tal vez incluso un poquito rápido, pero no tiene mayor complejidad, la verdad. Es igual, ponerse a revisar tal vez una media horita, una horita y verán que es súper sencillito, no es nada del otro mundo. Insisto, no le tengas miedo a la programación. Aunque parezca complicado, créeme que es muy bonito. Y el último ejemplo, ya que nos quedan unos 15 minutos, porque hasta las 8:50 es la clase, vamos a hacer una regresión lineal. Entonces, justamente como les dije, ¿no es cierto? En ocasiones tenemos un scatter, un gráfica de dispersión, como esta de aquí, y nos interesa ajustar estos datos. Ya que estos datos puede significar el tiempo, se me ocurre, el X puede significar el tiempo que a un agente de un banco le toma en atender, y Y puede ser más o menos el promedio de personas que ha atendido en ese intervalo de tiempo. Se me ocurre, no sé, o sea, solo por dar un ejemplo. Entonces, cuando hacemos una regresión lineal, eso sí, lo primero que hacemos es graficar. Entonces, graficar los datos originales, reales, como le quieran llamar. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, voy a hacer un scatter, le voy a graficar X con Y, nada más. Así de simple. Y aquí puedo ver los puntitos, ¿no es cierto? Entonces yo visualmente puedo ver que tiene una tendencia lineal. Con eso ya me doy una idea de por dónde puede ir mi regresión. Luego de eso, lo que hacemos es generar justamente la regresión, ¿no? Generar la regresión lineal. ¿Esto no era? Ya, ahí está. Entonces, generemos la regresión. ¿Cómo genero una regresión lineal? Pues extremadamente sencillo igual. Aquí vamos a utilizar dos funciones en cambio, no una. Pero son dos funciones que van a ver que es súper sencillitas. Es la función polyfit, porque esta regresión como es lineal, utilizamos polinomios, entonces por eso es polyfit. Porque también podemos hacer ajustes no lineales. Y ahí sí ya depende qué tanto conocimiento tengamos de estadística, pero ahorita empecemos con lo básico de lo básico, que es la función lineal, y en este caso una función lineal de primer orden, que es una línea prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos? Le voy a llamar P a los coeficientes, porque generalmente los coeficientes de una regresión lineal se llaman P1, P2, P3, P4, P5, dependiendo del orden del ajuste. Entonces le voy a llamar P de forma general a los coeficientes, porque aquí lo que me va a dar esta función que se llama polyfit, es decir, ajuste polinomial, fit de ajuste, poly de polinomial, ajuste polinomial. Entonces, aquí mismo me indica qué debo pasar. Debo pasar los puntitos de X, debo pasar los puntitos de Y debo de pasar el orden, el grado. Entonces, yo quiero un ajuste lineal de grado 1, entonces por eso le paso 1. Es una línea recta prácticamente. Fijémonos que eso me devuelve dos valores. ¿Por qué dos valores? Me devuelve el valor del término independiente, el valor de B, la intersección con el eje y me devuelve el coeficiente que acompaña al valor de X. O básicamente lo que quiero decir es esto, por si acaso. El ajuste que estoy haciendo es esto. P1, P1X más P2. Este es el ajuste que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, lo que me devuelve, bueno, aquí sería en realidad f de x más que p, ¿no? Más que y. Entonces, el ajuste que yo estoy haciendo es este. El ajuste estoy haciendo, como es un ajuste lineal, p1x más p2. Y aquí están los valores. p1 es este de aquí, p2 es este de acá.
Y si tuviera más, insisto, más valores, sería P1 de x al cuadrado más P2 de x más P3, por ejemplo. Y aquí me representaría exactamente lo mismo. Entonces ya tengo el ajuste, ya está hecho el ajuste. Eso es todo. Aunque no lo crean, eso es todo. Así de simple es un ajuste polinomial dentro de MATLAB. Es muy, muy sencillo. Y ahora lo que vamos a hacer es evaluar esos puntitos para obtener, porque ya que tenemos el ajuste, ya podríamos generar manualmente esta ecuación, ¿no es cierto? Poner y va a ser igual a, así, y va a ser igual a ¿qué? Bueno, sería y, lo voy a poner como nuevo y, ¿ya? Nuevo y va a ser igual a ¿qué, por ejemplo? Sería a p, el primer valor, por x, bueno, punto por x, más p2, por ejemplo. Podríamos hacer esto manualmente. O podríamos hacerlo mediante una función anónima. Y se generarían los puntitos de x y y para generar la línea. Pero en lugar de eso, MATLAB ya pensó en eso y dijo, no, ¿saben? Ya desarrollamos una función para ustedes, entonces no se preocupen de eso. Ustedes solo evalúen. Entonces, la función justamente se llama polyval, de la evaluación polinomial. Entonces aquí yo le paso los coeficientes, que son p, y le paso los valores en donde yo quiero que evalúe. En este caso le voy a pasar los valores de x, los puntitos de x. Serían estos puntitos de aquí. Ya. Entonces le paso esos valores y ya estaría. Tengo los nuevos valores de ya. Entonces, habiendo hecho esto de aquí, la grafico, ¿no? Ya, esta sería toda la regresión, esto de aquí. Esto de aquí sería toda la regresión. Ahora ponemos graficar regresión nada más. Listo. Entonces, como pueden ver, generar una regresión lineal en MATLAB es extremadamente sencillo. No, fueron 2 líneas de código, es decir, más sencillo imposible, creo yo. Entonces, bueno, vamos, entonces ahora sí. Grafiquemos, voy a hacer un hold on, porque quiero graficar encima de esto, y un hold off, apaguemos. Voy a hacer un plot, en este caso si quiero la línea, quiero ver la regresión, voy a graficar los puntos de X y voy a graficar los puntos de nuevo Y, obviamente, ¿no? Porque si yo graficaría los puntos de Y, solo Y, se conectarían estas líneas, pa, 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 pa. Pero eso no es una línea recta. A mí me interesa el ajuste. Y eso se genera con los nuevos puntitos de Y. Aquí están, los nuevos puntitos ajustados, por así decirlo. Ahora sí, démosle un título. Para finalizar nada más, título va a ser ajuste, bueno, voy a ponerle regresión lineal. Regresión lineal. Xlabel, démosle algún tipo de significado, por ejemplo, tiempo, tiempo en minutos, por ejemplo. Tiempo en minutos, por ejemplo, ¿ya? Y voy a ponerle en YLabel, voy a ponerle, por ejemplo, que va a ser número de clientes atendidos. Atendidos. ¿Ya? Entonces, para darle algún tipo de significado a esta información y que no quede en el aire. Que con las regresiones y ajustes ya se le puede dar un significado más fácil, la verdad. ¿Qué más? Voy a activar la retícula o la rejilla, va a ser grid on. Y, la leyenda, casi se me olvida la leyenda. Una leyendita. Y va a ser igual al primero, van a ser datos observados. Creo que se suele llamar así. Y la segunda va a ser ajuste, el ajuste. Y creo que es todo, si no estoy mal, creo que sería todo. Y vamos a, incluso, para ser un poquito más quisquillosos, voy a rellenar esto de aquí. Field. Voy a rellenar estos puntitos de color azul. Siempre se rellena del color del borde, por si acaso. A excepción que indiquemos lo contrario. Pero siempre se rellena de ese color. Y listo. Ahora sí veamos qué magia hemos creado. Y qué belleza. No sé ustedes, pero a mí me encanta. Se ve muy bonito. Y ahí estaría. Incluso la leyenda vemos que, mire, un detalle más. La leyenda vemos que se está poniendo, está encima de mis datos. A mí no me interesaría eso. Entonces la leyenda, si ustedes se van y lo mismo, ya es cuestión. Ya vimos que es la documentación, cómo navegar en ella. Y vimos que las funciones tienen un montón de parámetros que memorizarse o aprenderse de memoria es casi imposible, a menos que ya continuamente estemos trabajando con ellos. Pero bueno, la función legend también tiene parámetros adicionales, como por ejemplo el parámetro location, que me permite elegir la ubicación, por eso location, de locación o ubicación. Y yo voy a ponerle donde no me estorba acá. Sería norte
al oeste. Entonces, northwest. ¿Dónde está northwest? Aquí está. Listo. Si no estoy mal, debería ponerse, ahí está. Listo. Entonces, norte, oeste, northwest. O si yo lo quisiera poner tal vez que MATLAB defina la mejor ubicación, le puedo dejar como best. Y MATLAB definirá automáticamente la mejor ubicación. Pero a veces no es la mejor, aquí podemos ver. Entonces le voy a dejar nomás como estaba hace ratito. Y listo, qué belleza. Entonces con eso ya puedo hacer mis análisis, conclusiones y todo lo que yo quisiera con mis datos. Y esa es la belleza de crear este tipo de gráficas. Listo, todos estos ejemplos que surgieron de la nada, la verdad, no tenía planeado hacerlos, pero pienso que se ve bastante bien, pienso que quedó bastante bien. Y son conceptos, si bien medianamente, ni tan técnicos, la verdad, creo que se ven en los primeros semestres, si no mal recuerdo, pero no está de más recordar y darles esa utilidad. Y recordarlos y ponerlos en práctica y todo eso. Entonces, estos archivos ya se les va a pasar, se les va a subir al Classroom en realidad y ahí pueden obtenerlos sin ningún problema. Y listo, sería todo por esta clase de hoy. Muchas gracias, Isaac. Esperemos unos minutitos a ver si existe alguna pregunta. Sí, Diego nos acaba de escribir, dice, en el caso de definir un segmento de línea de diferentes colores por intervalos en una sola gráfica, ¿cómo se le hace? A ver, déjame leer otra vez la pregunta. A ver. Lo que podrías hacer en realidad es hacer distintas líneas. eh, es decir, unir los tramos. Tú creo que te refieres tal vez a las funciones por tramos, que suelen ser también bastante comunes dentro de Mata. Perdón, dentro de cuando estudiamos ingeniería y todo eso. Entonces, lo que yo haría es utilizar la función, definirle a trozos, por ejemplo, déjame pensar un ejemplo rapidito. X va a ser igual desde el linspace. Hagamos de un ejemplo súper rapidito. Desde el 0 hasta desde el 0 hasta el 10, se me ocurre. Ya. No, del 0 al 5, ya. X1 y X2, linspace, desde el 5 hasta el 10. Ya. Entonces ahí yo puedo hacer, por ejemplo, una función Y1 que sea, por ejemplo, igual a X1, por ejemplo. Y Y2 va a ser igual a ¿qué? A X2 punto elevado al cuadrado. Ahí se me ocurre que estaría mi función definida a trozos. Veamos si, o por tramos, o no me acuerdo cómo se llama. Veamos si me sale bien. Entonces, plot, graficaría X1, Y1, y vamos a poner un color rojo, por ejemplo. Hold on, hold off, y aquí vamos a poner plot, y hagamos la siguiente línea, Y2, y pongamos de un color azul. Azul dije, ya. Vamos a ver qué se ve. Bueno, en este caso, obviamente como le definí mal, se ve raro, ¿no? Porque la idea sería que se junten estos puntitos en una función definida a trozos. Pero así es como yo le haría. Y así es como yo he trabajado cuando me toca trabajar con ese tipo de funciones. Es decir, le defines por partes, le defines... Porque si tú me dices que sea una sola línea y que la mitad sea de un color y la otra mitad de otro color, directamente no se puede. Lo que puedes hacer es, perdón, partirle esa línea. Eso se podría hacer. Pero en este ejemplo me salió mal, pero creo que se entendió el concepto, espero. Muchas gracias, Isaac. Otra pregunta de Brian nos dice, ¿cómo funciona el comando de splot para las gráficas? Es lo mismo que la función fplot, por si acaso, solo que la función splot y todo el conjunto de, de funciones que también son para funciones, es para graficar funciones, ya van a perder la, ¿cómo se llama? La mantenimiento, no me acuerdo cómo se le llama a lo que hacen es decir, que se mantengan actualizadas las funciones. Las funciones todavía se utilizan, pero si tú le utilizas, es muy similar a la función f, como te digo, son prácticamente las mismas. Pero si tú lo utilizas, te va a salir un resaltado en amarillo que dice que ya no se recomienda, que mejor utilices fplot, por ejemplo. Entonces, es eso, pero es lo mismo, la verdad, es lo mismo que estudiamos en esta clase de hoy. Listo. Muchas gracias, Isaac. Eduardo también pregunta, hola, ¿cómo trabajan las funciones anónimas? Eso lo vimos el día, no me acuerdo si lo vimos el jueves o el miércoles.
Pero bueno, un repaso súper rápido. Una función anónima no es más que una función que no tiene nombre. Entonces, como no tiene nombre, por eso se llama anónima. Pero la peculiaridad es que nosotros podemos crear una función asociada a una variable y llamarle esa función mediante la variable. Eso se puede hacer. Entonces, eso es lo que es una función anónima. Entonces, en lugar de crear una función como tal acá, por ejemplo, function, y que sea mi función, por ejemplo, se me ocurre, las que hicimos acá, por ejemplo. ¿Dónde está? Esta función, no, está muy complicado. Ah, no, no, sí, sí. A ver, esta aquí. Por ejemplo, esta función de aquí. Ya. En lugar de hacer esta función, que le voy a llamar, la salida va a ser igual a y, le voy a llamar f, me va a pedir x. En lugar de escribir esta función así, bueno, sería y igual a esto. Ya. En lugar de escribir esta función tan sencilla así y escribiéndole como tal, como función, más sencillo, yo digo la función anónima. Entonces, esto de aquí. Entonces, tiene el mismo significado, tiene el mismo comportamiento, solo que lo de aquí es innecesario. ¿Por qué es innecesario? Ojo que me sale el error porque me dice que acá ya tengo creado algo más, por si acaso. Si esto le comento, ahí se quita el error y me va a salir una advertencia de que no la estoy utilizando. Entonces, si yo pongo aquí f de 5, por ejemplo, f de 2, ahí sí no me pasa nada. Pero es irrelevante crear una función como tal para algo tan sencillo. Yo crearía una función, por ejemplo, para que me lea el nombre de un archivo, que me categorice los datos, que me haga un relleno de datos si es que necesito. Después de eso, que me los ordene de cierta forma y que me devuelva esos datos ya, digamos, trabajados, rellenados, limpios. Entonces, eso sería un proceso mucho más largo. Aquí tendría que escribir mucho código. Y acá arriba ya se me ocurre que eso tendría que aplicarle con unos 10 Excel que yo tengo que hacer. Entonces, ahí ya simplemente llamo a la función y ya, no tengo nada más que hacer. Ahí sí tiene mucho sentido crear este tipo de funciones. Pero si es una función tan sencilla, tan simplona, se me ocurre, no sé, tan simple de esto, entonces no tiene el más mínimo sentido. Entonces esto yo lo quitaría y pongo una función anónima y empezaría. Y es exactamente lo mismo. Eso nada más. Ya, muchas gracias, Isaac, por la respuesta. Otra pregunta. Si quisiera visualizar los cuatro cuadrantes y el origen de coordenadas, ¿cómo se podría hacer? Ah, ya, eso ya son conceptos un poquito más avanzados. Pero igual, creo que no voy a dejar de compartir para no estar comparte y de compartir otra vez. Ya, esos son conceptos un poquito más avanzados y debemos trabajar con objetos, con el objeto de gráfica en realidad. Entonces, se puede hacer, y bueno, para responder la pregunta lo voy a hacer ahorita, pero esto lo pueden consultar directamente en la documentación. Ponen docplot o se van al navegador y ponen plot MATLAB y ahí les va a salir la documentación de esta gráfica. Entonces, déjenme ocultar esto. Entonces, aquí está. Aquí está aquí es donde yo debo, con la forma en la que yo puedo modificar directamente las propiedades de un objeto. En este caso del objeto línea, que es el objeto con el que se grafica un plot. Insisto, sí, son conceptos un poquito más avanzados, pero bueno, vamos a ver el ejemplo rapidito. El ejemplo que me dice que yo tengo que guardar el plot en una variable, en este caso en P. Ahí le está guardando. Y ese plot yo le puedo alterar lo que yo quiera. Por ejemplo, le puedo alterar las líneas, le puedo alterar los marcadores. Es todo lo que hicimos ahorita, lo puedo alterar directamente utilizando la notación punto. La notación punto es muy parecido a Python, si es que alguien ha trabajado en Python. Es como llamamos a ciertos métodos en Python o ciertas funciones. Es algo muy parecido aquí, pero sí se diferencia. Entonces, insisto, son conceptos que no creo que podamos tocar porque son un poquito avanzados, pero rapidito hagamos un plot aquí. Plot, voy a generar un vector del 1 al 5 y voy a generar eh, el mismo vector. Solo quiero una línea recta y ya. Ahí está. Pero fijémonos que al hacer eso, me devuelve también las propiedades. Aquí están, las propiedades. Entonces yo puedo modificar todas las propiedades con la notación punto. Por ejemplo, p punto algo y aquí me salen las propiedades que yo puedo modificar de absolutamente todo. Puedo modificar eso es demasiado, la verdad, como para explicarlo ahorita, pero a lo que nos interesa es ir a centrar, ¿no es cierto? Entonces yo pongo x, déjenme acordar cuál es, x data,
xdata, no, pues aquí no es, aquí tampoco es. Déjenme recordar rápido cuál es, no es este de aquí. X, data es variable, manual, aquí, si no estoy mal. No, eh, a ver, miércoles le tengo en la cabeza, ¿cómo se llamaba? XXXX. Aunque no sé por qué no me sale la variable x, y data, y variable, y data, color, lifestyle. Es con la x, estoy seguro. X. No, no puede ser que no me acuerde si lo tenía en la cabeza. Veamos si por si acaso alguien lo puso de casualidad. No. No me acuerdo ahorita cuál es el parámetro. Son tantos que por si acaso déjenme ver si lo encuentro. X direction, no sé si estoy mal. P.x, xdir, no sé por qué no me sale el parámetro. Xdir, debería salir el parámetro, no entiendo por qué no me sale. Pero hay un parámetro que justamente me permite, ¿dónde está xdir? Ahí esto no es. ¿Dónde está? MATLAB. Déjenme revisarle rapidito que no puedo creer que me haya olvidado ahorita. Es direction, x direction, ¿cuál era? Pplot, table, pues no me interesa, las propiedades, colores, tipos de línea, formato para fechas. No puedo creer que me haya olvidado. X direction. No puedo creer que me haya olvidado. ¿Cómo es? Center axis. No puedo creer que me haya olvidado. X axis. Estoy seguro que esa propiedad. Ya, dame un segundito. Estoy seguro que hice algunos ejercicios de eso y los tengo guardados. Mientras tanto, sigamos con la siguiente pregunta y ya respondo a esta. Ok, o si no, podrías para mañana también dejarle pendiente ese tema, esa preguntita. Bueno, también nos preguntan cómo funciona subplot. La función subplot, esa sí es sencilla. No la toqué porque rara vez se utiliza. Es muy, muy sencillita. Simplemente venimos acá, creamos, por ejemplo, subplot. Aquí indicamos que indicamos m, n son las dimensiones del plot. Por ejemplo, queremos un cuadro 2 por 2. Entonces sería aquí 2, 2. Y ahí tengo mi plot 2 por 2. Y al hacer eso, acá lo que debo indicar en P es el cuadro actual. En este caso quiero el cuadro 1, por ejemplo. Y podría graficar esto, por ejemplo, aquí. Y fijémonos que ahí se acaba de graficar únicamente, quitémosle esto, se acaba de graficar únicamente en este cuadro de aquí. Si es que yo quisiera poner en el siguiente cuadro, en el de acá, que es el equivalente al 2, sería su plot. Y lo mismo, estoy generando una ventana de 2 por 2. Y aquí sería en el siguiente cuadro, voy a hacer plot. Y voy a copiar el mismo para no demorarme mucho. Y ahí estaría, el segundo. Perdón, este de aquí es el que quería copiar. Ya. Ahí estaría el segundo. Fijemos, el tercero es el de acá abajo y el cuarto es el de acá abajo. Básicamente yo establezco en qué subventana, por así decirlo, estoy trabajando y le pongo el gráfico. Nada más. Esa es la función subplot. Como es tan sencilla, por eso no le quise añadir, porque tampoco es que muchas veces la he utilizado personalmente, entonces. Pero bueno. Muchas gracias, Isaac. Y bueno, la última pregunta nos dice, cuando creo una función y luego otra función, ¿cómo borro los datos anteriores con clear? Justamente depende. Si es que es una función anónima, ten en cuenta que una función anónima sigue siendo una variable. Es una variable a la final una función anónima. Entonces, si es que tú utilizas clear, se borra la función anónima porque se borra la variable. Entonces, lo que podrías hacer es borrar ciertas funciones o ciertas variables según tu necesidad. Por ejemplo, ya me acuerdo dónde está. A ver, por ejemplo, así. Por ejemplo, yo tengo mi función, acá pongo título CLF. Por ejemplo, acá yo tengo mi función anónima f igual a arroba x igual a x punto al cuadrado, por ejemplo. Ya, y aquí tengo otra función g igual a arroba
X y el logaritmo de X más 1, se me ocurre, no sé. Entonces, si es que tú ya dejaste de trabajar con esta función de aquí, lo que podrías hacer es justamente eliminarla, ¿no? Clear, pero le pones un espacio y eliges lo que quieres borrar. En este caso, quisiera borrar F. Y después ponemos whos y vemos que, bueno, aquí primero compilemos esto. Bueno, ni siquiera esto, la verdad. Esto. Después esto. Y veamos que ahí se borra F y solo me queda G. Entonces podrías borrar específicamente lo que tú ya no estés utilizando. Porque si pones clear así sin más, se borra absolutamente todo. Eso sí. Muchas gracias, Isaac. Al parecer ya no hay más preguntas. Entonces daríamos por finalizado la capacitación del día de hoy. No olviden llenar la asistencia de hoy y eso sería todo. Nos volvemos a encontrar el día de mañana. Espérate un segundito nomás que ya lo Claro. encontré. Okay. No quiero dejar esa pregunta en el aire de cómo centrar. Ya la encontré donde estaban los ejercicios que tengo hecho justamente de eso. Entonces, solo un minutito más le robo, por favor, que no me quiero quedar picado con eso. Ya, aquí está. X-axis location. Ajá, no sé por qué no. Ah, ya entendí. Ahora sí, a ver, les comparto. Lo que pasa, le guardé mal. Aquí está un ejercicio que subimos en la Escuela de Ingenieros hace un par de semanas, que es básicamente el método de la bisección utilizando MATLAB. Entonces, bueno, todo esto lo pueden encontrar en Escuela de Ingenieros en Facebook, así que por si acaso. Pero la cosa es que, ¿cómo yo centro? Yo debo obtener las propiedades del plot. Aquí está. Este GCA es una función que me permite obtener las propiedades del plot actual. Se llama, la función es de get current access. O obtener, obtener los access, ¿cómo sería? Obtener la gráfica actual ya, digámoslo así. Entonces, estaba bien lo que estaba haciendo hace un ratito de P, solo que en lugar de llamarle P, aquí debería poner ax igual a GCA. Al poner esto, ¿qué es lo que va a pasar? Fijémonos que ax, punto, y ahí se me va a permitir x, y es lo que estaba buscando este de aquí, x dir. No, x ax location, en realidad, x ax location, aquí está. Con esto de aquí, ¿qué es lo que yo puedo poner? Puedo poner en el origen, fijémonos, porque por defecto está al final, en bottom, está por defecto. Pero si yo le pongo en el origen, fijémonos que se me centra. En este caso como que no se ve muy bien, hagámosle desde menos 10 hasta 10, y acá lo mismo lo voy a poner rapidito. Ya, ahora sí, entonces ahora sí se va a ver. Ya, fijémonos que ahí está centrado, fijémonos, el primer plot es este, desde menos 10 hasta 10, pero lo hace en forma de caja y el eje X está acá abajo. Sin embargo, habiendo centrado el eje X, obteniendo las propiedades actuales, se centra, aquí está. Y si es que yo hago lo mismo con el eje Y, solo cambiándolo aquí sería Y axis location, fijémonos que ahí ya está centrado. Incluso quitémosle esa caja, ax.box. Voy a ponerle, si no estoy mal, es off. Si no estoy mal. No. Bueno, la cosa es que también podemos quitarle esa caja para que no se vea. Me refiero a este bordecito de la esquina. Y ahí quedaría nuestra función centrada. Entonces, es así. Tenemos que obtener las propiedades actuales del gráfico y ahí podemos modificar absolutamente todo. Que no me acordaba cómo hacerlo, perdón. Eso sería todo. Ahora sí. Muchas gracias, Isaac. Bueno, agradecemos a Isaac Alpala por el curso de hoy, por compartir sus grandes conocimientos con todos nosotros y también agradecemos a todos los asistentes por su activa participación en esta capacitación. Daríamos por finalizado el 5º día de la capacitación MATLAB para ingenieros y nos volveríamos a encontrar el día de mañana con la sesión número 6 de esta capacitación. Muchas gracias a todos por su asistencia.